Silvia Pinal sobrevivió a presidentes, escándalos, amantes y a toda una industria que intentó destruirla, pero hubo una madrugada que jamás pudo dominar. El 25 de octubre de 1982, cuando su hija Viridiana murió a los 19 años, al fondo de un barranco en la carretera México-Toluca. Durante 40 años, México creyó una sola versión, que Viridiana iba sola, que todo fue un accidente y que nadie más tenía que explicar nada, hasta que Alejandra Guzmán soltó una frase en cámara que partió en dos la historia completa de la familia Pinal. Quédate hasta el final. Vas a saber exactamente qué dijo Alejandra, qué ocurrió antes de que Viridiana subiera a ese coche y por qué Silvia Pinal murió sin poder cerrar la herida más terrible de su vida. Si te gustan los secretos que la farándula mexicana lleva décadas escondiendo, suscríbete ahora mismo, porque esto apenas comienza. Para entender qué pasó esa madrugada, hay que volver 19 años atrás. Viridiana Alatriste nació el 30 de julio de 1963 dentro de una clínica privada de la colonia Cuauhtémoc. Silvia Pinal había prometido a Luis Buñuel, durante una cena en Madrid en mayo de 1962, que si tenía una hija, le pondría el nombre de la protagonista de su película más controversial. Una novicia violada por su propio tío que termina cuestionando el bien y el mal. 20 años después, en una entrevista de marzo de 1983, Silvia confesó en una sola frase lo que pensaba de aquella elección. Fue la peor decisión de mi vida. Nunca aclaró por qué, y ningún periodista volvió a preguntarle durante los siguientes 41 años. Según las memorias publicadas del propio Buñuel, aquella noche de la cena, mientras Silvia se ponía el abrigo, él le susurró a su esposa en francés una frase que repetiría varias veces durante los siguientes años. Esa niña no va a vivir mucho. Viridiana pasó su infancia en una casa enorme de las lomas de Chapultepec, en una recámara azul pastel del segundo piso con vista al jardín interior. Esa misma habitación es la que Silvia Pinal selló con candado de bronce un día después del entierro, en octubre de 1982, y que sigue cerrada hasta hoy, 42 años después. Dentro hay 3 objetos congelados en el tiempo, según el testimonio de su otra hija, Silvia Pasquel. La cama deshecha tal como la dejó esa última madrugada. Una grabadora portátil Sony con un cassette todavía dentro. Y un cuaderno azul de tapa dura donde Viridiana escribió a mano durante los últimos 6 meses de su vida. Suscríbete porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que la familia Pinal escondió durante más de 4 décadas. A los 17 años, en octubre de 1980, Viridiana conoció a un actor de telenovela llamado Jaime Garza durante una filmación de comercial. 22 meses después, esa relación seguía siendo intensa y profundamente conflictiva, llena de discusiones públicas que ocupaban portadas de revistas de espectáculos casi cada mes. 3 días antes de su muerte, la pareja tuvo una pelea pública en un restaurante de Polanco. El detonante fue un papel doblado que Viridiana sacó de su bolso y mostró durante 15 segundos exactos. Jaime le tiró encima una copa de vino tinto sobre el vestido blanco y salió furioso del lugar. Lo que decía exactamente ese papel sigue escondido dentro del cuaderno azul de la recámara sellada. La noche del 24 de octubre, Viridiana asistió a una fiesta privada en casa de una amiga del colegio, acompañada de su hermana menor Alejandra Guzmán, que entonces tenía 13 años, y había convencido a su madre de dejarla ir. Jaime Garza llegó solo, sin saludarla siquiera, y se sentó 42 minutos junto a un piano sin hablar con nadie y sin tocar la botella de vino que había traído de regalo. A las 11:42 de la noche, Viridiana fue a la cocina a pedir un vaso de agua mineral. No había probado alcohol toda la noche. Ahí entró un hombre que nadie reconocía de la lista de invitados. Pelo cano, bigote grueso, anillo de oro con sello cuadrado en el dedo, copa de whisky en la mano izquierda. Se sentó junto a ella sin pedir nada de beber. La conversación entre ese hombre y Viridiana duró exactamente 18 minutos, hablándole directamente al oído sin que nadie en la cocina pudiera escuchar una sola palabra de lo que decía. Al minuto 14, Viridiana sacó el mismo papel doblado que había mostrado en el restaurante días antes y se lo entregó sin decir nada. El hombre lo leyó 30 segundos exactos. La besó en la frente con los labios cerrados
y salió por la puerta de servicio sin volver a aparecer en el resto de la fiesta. Viridiana se quedó sola en el taburete 11 minutos más, con un cigarro encendido que nunca llegó a fumar. A las 12:07 de la madrugada, regresó al patio, agarró a Jaime Garza de la mano y le susurró 6 palabras exactas. «Vámonos ya, te necesito esta noche». Antes de salir, tomó a su hermana Alejandra de las manos durante 5 segundos y le dijo al oído una frase que Alejandra guardó en silencio durante 41 años exactos, hasta que finalmente la reveló en marzo de 2023 en un podcast. 14 palabras precisas. Cuídate de él. Si me pasa algo, dile a mamá que él lo sabía. Esa frase no la dijo de inmediato hacia el coche. Antes, Viridiana subió al despacho privado de la casa y llamó por teléfono a su madre. La llamada duró 47 minutos exactos, según una factura telefónica que permaneció escondida 15 años en el cajón de un escritorio bancario. Según el testimonio del ama de llaves de Silvia Pinal, que escuchó solo el final de esa conversación desde un teléfono auxiliar de la cocina, la última frase de Silvia antes de colgar fue una advertencia clara. «Viridiana, no salgas de esa casa esta noche». Suscríbete antes de continuar, porque lo que viene ahora explica por qué Viridiana ignoró esa advertencia, y la respuesta tiene que ver con un secreto que su propia madre guardó desde antes de que ella naciera siquiera. Cuando colgó el teléfono, Viridiana salió del despacho con el rímel corrido bajo los ojos y un sobre amarillo cerrado apretado contra el pecho, algo que nadie en la fiesta había visto antes esa noche. 1 hora y 19 minutos después, ignorando por completo la orden de su madre, salió de la casa agarrando a Jaime Garza del brazo. La razón de esa decisión empieza 6 semanas antes, con un viaje que Viridiana hizo sola a Madrid, supuestamente para asistir a un casting con el director español Pedro Almodóvar. En realidad, durante ese viaje Viridiana se hospedó deliberadamente en la misma habitación de hotel donde su madre se había alojado 21 años antes durante el rodaje de la película Viridiana de Luis Buñuel. Y visitó 3 veces seguidas una oficina de producción que pertenecía a un socio del propio Buñuel, un español llamado Anselmo Robledo Castillo, quien había sido el responsable directo de manejar toda la logística diaria de Silvia Pinal durante ese rodaje en 1961. Viridiana sospechaba desde marzo de aquel año, después de encontrar una carta sin sobre en el cajón de su madre mientras buscaba un labial, que ese hombre no era solo un colaborador del rodaje. La carta, fechada en junio de 1961 y firmada por el propio Anselmo, decía 14 palabras exactas que cambiaron todo. «Llévatela. Va a ser nuestra hija aunque le pongas el apellido de tu marido». Viridiana Alatriste no era hija biológica de Gustavo Alatriste. Su padre legal, registrado en su acta de nacimiento, era hija de Anselmo Robledo Castillo, amante secreto de su madre durante aquel rodaje madrileño. El hombre del traje gris en la cocina de la fiesta era el propio Anselmo, que había viajado desde Madrid sin avisar a Silvia Pinal para resolver en persona lo que Viridiana había intentado decirle por carta semanas antes. Pero esos 18 minutos al oído terminaron muy lejos del reconocimiento paterno que ella esperaba. Anselmo le hizo una amenaza directa. Si Viridiana hacía pública la verdad sobre su paternidad antes de cierta fecha, él iba a publicar fotografías privadas que probaban algo todavía más oscuro, que Silvia Pinal no había sido la única mujer del rodaje con la que él había tenido relaciones íntimas. La otra mujer era Aurora Pinal, la hermana mayor de Silvia, que murió por suicidio en 1967 dentro de esa misma habitación de hotel, 6 meses después de descubrir que estaba embarazada de Anselmo. Y según esa misma conversación susurrada al oído, Silvia Pinal había sabido del embarazo de su hermana antes de que viajara a Madrid y no había hecho absolutamente nada para impedirlo. Eso fue lo que Viridiana le gritó a su madre por teléfono, llamándola mentirosa antes de cerrar la puerta del despacho con seguro y colgar. Y eso fue exactamente lo que llevaba escrito dentro del sobre amarillo, cuando subió al Volkswagen con Jaime Garza esa madrugada. Durante los 19 minutos de manejo hasta la entrada de la carretera México-Toluca, le contó todo, que era hija biológica de Anselmo, que su madre lo había sabido siempre y nunca se lo había dicho, y que el suicidio de su tía Aurora, según la versión que Anselmo le había confesado, en realidad no había sido un suicidio. La habían empujado por la ventana del 4º piso. Lo más perturbador de toda esta historia es que esa revelación conectaba a la propia familia de Jaime Garza con el secreto.
El esposo de Aurora Pinal había sido cuñado de la madre biológica de Jaime, lo que significaba que Viridiana y Jaime, sin saberlo durante toda su relación de 22 meses, eran primos políticos por una rama familiar que Silvia Pinal había escondido durante 15 años exactos. A las 3:05 de la madrugada, en el kilómetro 12 de la carretera México-Toluca, el coche se salió en una curva descendente sin frenar y cayó por un barranco de 60 metros, volcándose 2 veces sobre el techo. La grabadora portátil que Viridiana llevaba en el tablero registró los últimos 5 segundos antes del impacto. Viridiana gritando 3 palabras: «Suelta el volante». Y Jaime contestando con 4: «Si me suelto, morimos». Después, un sonido metálico de 2 manos forcejeando sobre el volante y silencio absoluto. Viridiana sobrevivió 32 minutos al impacto inicial. El paramédico que la sacó del coche reveló 42 años después lo que ella le susurró al oído en la camilla de la ambulancia antes de cerrar los ojos para siempre. «Dile a mi mamá que Aurora me esperaba en la habitación 304, la misma habitación donde su tía había muerto, donde ella misma había sido concebida en 1962 y donde había regresado 6 semanas antes para confirmar la única verdad familiar que su madre escondió durante 20 años completos. Aurora Pinal se suicidó a los 39 años en esa habitación del Hotel Wellington de Madrid. Su sobrina Viridiana murió 21 años después, a los 19, en el fondo de un barranco mexicano. Y Silvia Pinal, hermana de la primera y madre de la segunda, se llevó el secreto completo a la tumba en noviembre de 2024, a los 93 años, sin haber abierto jamás la recámara sellada de su hija, ni haber dicho en voz alta que el silencio que ella misma sostuvo durante 2 décadas fue el verdadero detonante de aquella madrugada de octubre. La cuarta generación, Alejandra Guzmán y todos sus descendientes, cargan ahora ese peso sin haberlo elegido nunca. Comenta qué piensas de esta historia, porque sigue generando preguntas que nadie dentro de la familia Pinal se ha atrevido a responder por completo. Y si te gustan los secretos que la farándula mexicana esconde durante generaciones enteras, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en el próximo video es todavía más fuerte.